Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, amén. Es un agrado, amén, poder estar en la casa del Señor. Más que la oportunidad de predicar su palabra, sabe que es bonito gozarse en la casa del Señor, amén. Sabiendo que el tiempo no es perdido, como el Señor el otro día nos ministraba, ¿cierto? Que aquí no estamos perdiendo el tiempo en la casa del Señor, dándonos cita para poder estar aquí, amén. Estamos invirtiendo bien el tiempo, amén. Como sabio, como entendido, amén. Sabiendo que los tiempos son peligrosos y el tiempo es corto, ¿cierto? Por eso, mientras pueda uno buscar a Dios, hay que hacerlo. Buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano, amén. Él está dispuesto, está disponible, Él no cierra, Él nunca, aleluya, te manda por el desvío cuando uno le llama, porque Él no es como nosotros, ¿cierto? Porque a veces uno recibe un llamado y aprieta el botón rojo, sobre todo de las compañías que no dejan de llamar hoy en día. Pero este Dios maravilloso, usted le llama y Él responde. Y si no ha respondido, insista. Algo quiere hacer Dios con nuestras vidas. Cuando Él aún no responde, siga insistiendo. Porque tarde o temprano, más temprano que tarde, Él le irá a responder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Les saludo. Soy el hermano Luis Rebolledo. Amén. Honra y gloria a mi Dios, amén, sabiendo que en otro tiempo estaba perdido en el delito, en pecado, amén. Pero este Dios tuvo misericordia, amén. ¿De cuánto Dios tuvo misericordia? Estábamos perdidos y Él lo encontró. Porque dice su palabra que no le elegimos nosotros a Él, sino que Él los eligió a nosotros. Él nos encontró. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Vaya a su Biblia, amén. Gloria a Dios para siempre. Ábrala en el libro, aleluya, de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, amén. Vamos a hablar un tema, amén, que el Señor ministraba a mi vida, amén, a través de este tema. Que muchas veces hay situaciones en nuestra vida, aleluya, que muchas veces no las entendemos. ¿Por qué? Muchas veces porque es muy fuerte el proceso. O a veces llega la bendición y tampoco comprendemos por qué estamos siendo bendecidos. Pero sepa que lo bueno y lo malo viene de parte del Señor, amén. Abra su Biblia en Hechos capítulo 27, amén. Hechos capítulo 27, amén. Un libro hermoso, amén. El libro de los Hechos es un libro hermoso. ¿Sabe por qué? Porque son los primeros acontecimientos que comenzó la iglesia primitiva a vivir de la mano del Señor, ya siendo Dios arrebatado de este mundo hacia el cielo, aleluya, por los ángeles, pero Él les dijo que no lo iba a dejar solo, que iba a dejarle el Consolador, y les dijo que estuvieran reunidos un poco de tiempo en algún lugar donde ellos iban a ser investidos, iban a ser llenos de la presencia del Señor, aleluya, y cuando vino la presencia, la vida de estos hombres cambió. ¿A cuánto el Espíritu Santo les cambió la vida? A mí me cambió la vida la presencia del Señor, hermano mío. En otro tiempo caminaba con otros pensamientos, caminaba donde yo quería, pero cuando vino la presencia del Señor, algo ocurrió en mi vida. No sé si en su vida. Y si no ha ocurrido, si usted deja que en esta hora el Espíritu Santo entre a través de la palabra, yo sé que algo va a ocurrir. Porque la palabra no falla, amén. Amén, Dios nos ha ministrado durante estos días, amén. Bendito sea el Señor y nos ministraba el otro día domingo, amén. Sobre, aleluya, aleluya nuestro corazón, aleluya. Sobre, aleluya, los malos pensamientos, el reconocerse delante del Señor y muchas cosas hermosas que Dios nos ministró, amén. Y el día martes también los ministró. ¿A cuánto los ministró el martes el Señor? Que no se le olvide la palabra, hermano mío. Dios nos hablaba que, aleluya, el trabajo en la iglesia no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Y yo sé que hoy Dios nos va a ministrar nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 27, amén. Del versículo 13 en adelante, amén. Lleva por título La tempestad
en el mar. Amén. ¿La encontró? ¿Se apercibió? Si no se ha percibido, ahora despierte su espíritu para que esté atento a la palabra de nuestro Dios. Amén. Hechos, capítulo 27, del versículo 13 en adelante, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, aleluya, pareciéndoles que ya, aleluya, tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no muchos, aleluya, no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Cuántos se dejan llevar por la presencia del Señor? Porque muchas veces los dejamos llevar por el problema, pero déjese llevar por la presencia de Dios. Y habiendo corrido, aleluya, a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar en la sirte. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos, aleluya, aparejos de las naves. Y aleluya, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y aquí aparece en la escena el siervo del Señor, el cual Dios estaba ministrando en esta circunstancia. Entonces Pablo, amén, apóstol Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aleluya. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Tenga ánimo en este día. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántos sirven a Dios? ¿Cuántos sirven a Dios? Diciendo: Pablo, ponga su nombre ahí, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido, aleluya, todos los que navegan contigo. Amén. Tome su asiento, póngase cómodo, pero así apercíbase en ese lugar, clame, amén, gima delante de la presencia del Señor, amén. Muchos conocemos, aleluya, quizás la historia de Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, ¿cierto? Y muchos los que hemos leído hemos podido entender lo que aconteció con este hombre. Amén, el hombre en otro tiempo siendo un perseguidor judío, amén. Y tenía otra nacionalidad, romano. Aleluya, pero él perseguía a la iglesia a causa de su judaísmo, a causa de la ley, de la Torá, de la palabra, aleluya, que en ese tiempo tenían los hombres para poder agradar a Dios, ¿cierto? Ellos decían agradar a Dios. Pablo celaba, pero por celo a la palabra, a la ley. Aleluya, pero este hombre, aleluya, camino a Damasco, aleluya, quizás uno no ha leído, pero algo le aconteció, ¿cierto? El Señor vino a su vida, como vino a la vida suya y a la vida mía, valga la redundancia. El Señor nos encontró, ¿cierto? Y este hombre, Dios lo encontró, Dios, aleluya, quiso tratar con este hombre, porque Dios tenía un propósito. ¿Cuántos creen que Dios es propósito? Dios no es coincidencia,
Dios no es por suerte, Dios es con propósito. Cuando Dios te llama es por un propósito. Aleluya, porque garantizado está en la palabra que a todos los hombres que llamó Dios por su palabra, aleluya, los llamó con un propósito. Desde Abraham hacia adelante Dios tenía un propósito. Aún en el huerto del Edén Dios tenía un propósito. Y así sucesivamente con todos los hombres que Dios trató. Dios tenía un propósito. Por eso nosotros no caminamos por nuestra propia voluntad. Caminamos porque Dios tiene un propósito para con nosotros. Amén. Aleluya. Y aconteció, aleluya, en este pasaje, aleluya, que este hombre, Pablo, iba cumpliendo lo que Dios, aleluya, le había dictado. Aleluya, le había encomendado. Aleluya. Aleluya, y en esa circunstancia andando, aleluya, predicando, presentándose como nueva criatura, ¿cierto? Empezaron las guerras porque el camino del Señor no es fácil. Porque muchas veces no te creen cuando, aleluya, que este va a ser canuto, aleluya, que este va a cambiar si yo sé cómo es. Aleluya, no te creen. Echan suerte. Y este hombre, aleluya, empezó a padecer lo que Dios, aleluya, había dictado para su vida. Porque siempre hay una palabra. Siempre hay una palabra que ha sido declarada. Si Dios te ha declarado una palabra, tú tienes que tomarte de esa palabra y tienes que confiar que aquel que te la dictó, aquel que te la declaró, es fiel, es verdadero. Él lo dice y Él cumple. Yo no sé si Dios ha llegado a su vida con una palabra. Quizás de tal manera Dios amó a este mundo. Ahí, aleluya, quizás un día tú estabas en una plaza, en una esquina, y había un hombre, una mujer predicando, y esa palabra llegó a tu vida, a tu corazón, te estremeció. Y algo ocurrió porque esa es la palabra. La palabra provoca algo. La palabra es espíritu. Porque Cristo le dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra cuando llega provoca algo en tu espíritu y te da vida. La palabra vivifica. Asimismo un día nos tocó, vino la palabra y provocó algo en nosotros. No sé si en usted, pero en mí sí. Si algo no ha provocado en esta noche, deja que la palabra entre. Abre el oído, disponte a la palabra del Señor. Para este hombre, este apóstol, no fue fácil. Clama, gime, tiene sueño, lávese la carita y adentro, hay agüita fresca. Que muchas veces lo entra el sueño, estamos cansados, los levantamos temprano, muchos aquí se levantan a las 5, otros a las 6, yo me he levantado a las 6 estos días, también hay cansancio, aleluya, pero ¿sabe qué? Como que cuando vengo a la casa del Señor, hay algo dentro de mí que me hace cantar, que me hace, aleluya, agradecerle a Dios, porque Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, aleluya, esto acontecía en Pablo, había algo que Dios había provocado, aleluya, que le hacía abrir su boca, le hacía presentarse delante de los hombres, no importando la circunstancia, no importando la situación, pero él iba, anunciaba que él había sido transformado, aleluya, le explicaba, relataba su convicción, aleluya, relataba lo que Dios había hecho en su vida. No le fue fácil. El otro día nuestro hermano Franco compartía cuando él fue apiedrado, casi a muerte. Aleluya, ¿cierto? Entonces no fue fácil el llamado con propósito. Por eso muchas veces cuesta caminar. Porque nosotros vamos por un propósito. Aleluya, hemos sido escogidos con un propósito. Por eso se hace ardua la batalla. Porque a medida que vamos caminando, también Dios nos va probando, nos va moldeando. Aleluya, no solamente están los opositores, sino también el alfarero está metido en el asunto. También el alfarero tiene que tratar con tu vida. Dios la había declarado una palabra al apóstol Pablo. Cuando mandó a Ananías, Dios le había declarado una palabra: anda y ponele las manos, porque instrumento me ceste en mis manos. Y le dijo después: y ahora yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y eso muchas veces es lo que en la aleluya no nos gusta. Padecer, como que cuando viene la prueba, la dificultad, como que menguamos. Aleluya, imagínese este hombre siendo procesado. Aleluya, fue apiedrado, casi muerto. En Gálatas 1,
Versículo 11 y 12, él, aleluya, fue apiedrado, pero él como que se levantó, aleluya, yo me imagino él levantándose, sacudiéndose el polvo y diciéndole a los varones, tengan ánimo, ¿saben qué? Es necesario que para entrar al reino de los cielos vayamos y entremos por muchas tribulaciones, es necesario el proceso, es necesario la tormenta, es necesario que Dios pueda mover su mano. Porque si Dios lo permite es por algo. ¿O no? ¿O lo duda? Si Dios lo permite es por algo. Porque Él es el constructor de este mundo. Mire el mundo. ¿O no? ¿No lo ven el día cuando está el sol ahí perfecto? Que Él se mueve cuando Dios quiere que se mueva. Se esconde cuando Dios quiere que se esconda. Y a la misma vez muchas veces está la luna. Mire perfecto. Ese es el Dios que está tratando con tu vida. Amén, este hombre, Pablo el apóstol, aleluya, fue sometido a prueba, fue profundizado en la prueba, fue moldeado. ¿Y sabe qué? Tantos padecimientos que lo encarcelaron a este hombre. Fue encarcelado a causa de la palabra, a causa del propósito que Dios tenía para con su vida. Y en aleluya, en una de esas circunstancias, porque los judíos querían puro matarlo. Querían puro ver la oportunidad para desaparecerlo. Porque ya se había formado un opositor. Ya era un contrario para ellos. El mismo que era el sicario escogido, el boina negra, ahora estaba en contra de ellos. Era un peligro. Por eso tú eres un peligro para el diablo, que Jehová lo reprenda. Aleluya. Porque en otro tiempo quizás hacíamos el mal allá afuera. Pero Cristo nos llamó, aleluya, para poder hacer el bien. Aleluya. Éramos boina negra, más para el Señor. Entonces Pablo se convirtió en un peligro, querían matarlo y él en eso, aleluya, estando ahí delante de los hombres, de los jueces, apeló a César. Libró, como se dice, escapó, aleluya. Y aconteció, aleluya, que en esta circunstancia, en este trayecto, aleluya, el hombre fue trasladado, fue entregado a un centurión que se llamaba Julio. Aleluya, pero para poder llegar a ese momento, aleluya, primeramente Pablo estaba dudando también. Muchas veces viene la duda a nuestras vidas. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Estaré haciendo las cosas bien para con Dios? Muchas veces mengua la fe. Le pasó, aleluya, le pasó al profeta Juan el Bautista, ¿o no? El cual venía preparando el camino del Señor, el cual venía como voz del desierto que clamaba, anunciando, aleluya, que venía uno tras de él, aleluya, el cual no lo iba a bautizar en agua, sino en Espíritu Santo, en fuego. Juan el Bautista había que echarle para ser como él. No se casaba con nadie, como dice muchas veces nuestro diácono, ¿cierto? Porque él le dijo, aleluya, a Herodes, ¿cierto? Se las cantó pan, pan, vino, vino. Y a causa de sus palabras, ¿qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Pero ¿sabe qué? Antes de eso, este hombre también menguó estando en la cárcel. Estando ahí prisionero, aleluya, él decía, ¿por qué? Si yo preparando el camino, yo siendo, aleluya, aleluya, siendo un profeta, de cual el Señor dijo que no iba a haber uno mayor, imagínense, era un profeta tremendo, de cual Cristo que de los tiempos antiguos hasta ese día no iban a ser uno como Juan, un profeta lleno de la presencia del Señor. Pero estaba en la cárcel y como que se afligió y menguó su fe. Y vinieron sus discípulos a visitarlo y mandó a preguntarle, pregúntenle al Señor, para no decir a mi primo porque eran primos, pregúntenle, si Él es el que esperamos, esperamos a otro. Imagínense si a ese hombre lleno de la presencia del Señor, un hombre apartado que fue criado, instruido en la palabra del Señor, menguó, ¿cuánto más nosotros? Asimismo el apóstol Pablo había menguado. Estaba pensando, ¿será la voluntad de Dios? Aleluya, usted lo puede leer en unos versículos más atrás. Aleluya, ellos pensaban que hasta ahí iba a llegar. Pero cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un plan, no hay nada que pueda impedir que Dios, aleluya, pueda obrar en ese propósito. ¿Sabe cuánto? Aleluya, ¿quiénes impiden solamente? Uno mismo. Cuando hablo nada es de afuera. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros somos el principal impedimento. Dios tenía un propósito.
Dios quería tratar con Pablo. ¿Con cuántos quieren que Dios trate? ¿Cuántos quieren que Dios trate con ellos? Es necesario. Mire, el propósito, ¿qué significa? Un significado, pueden haber muchos, pero mire, uno que me atrajo a mí. Se refiere, aleluya, a la intención original de Dios para la creación y para la humanidad. ¿Se da cuenta? Que Dios puso todo en su lugar por un propósito. ¿O no ha leído Génesis? Que Él separó las aguas de las aguas. Aleluya, aleluya, a uno le puso expansión, a uno le llamó cielo, a otro le llamó mar. No puso el sol, la luna, la lumbrera, para los días, para los años. Todo lo hizo perfecto con un propósito. Asimismo, cuando Dios, aleluya, puso el árbol en el huerto, tenía un propósito. Él les demandaba obediencia. Si Dios les dijo que no tomaran de ese fruto, obediencia solamente quería. Ese era el propósito del árbol. Obediencia. Lo que nos falta, ¿cierto? Mire, significados clave incluyen, en medio, aleluya, del propósito uno tiene que glorificar a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Qué tiene que ver con el pasaje? Tiene mucho que ver. Mire la circunstancia a la cual llegó este hombre a causa del propósito de Dios. Primero había claudicado, pero después vino la presencia del Señor con una palabra para poder declararle el propósito que Dios tenía. Primero en el propósito, sea con prueba, sea con bendición, porque muchas veces nos gusta la bendición. Como que cuando lanzan la bendición de aquí, sacamos todos los dedos, lo abrimos así para recibirla. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, como que, esa no nos gusta, no es de parte de Dios. Si la Biblia declara que lo bueno y lo malo viene de parte de Dios. Entonces estamos dispuestos a recibir solamente las dádivas de Dios. Dios quiere moldearte. Dios quiere trabajar contigo, iglesia. Dios quiere trabajar contigo, hombre de Dios, mujer de Dios, a la cual Dios ha escogido, la cual Dios ha llamado con un propósito. Primero, glorificar a Dios. Segundo, vivir en comunión con Él. Importante, porque cuando uno está en comunión con Dios, aleluya, declara la dependencia de Dios. Cual sea el motivo, cual sea, aleluya, la causa, cual sea la situación, cual sea la tormenta, cual sea la enfermedad, aleluya. Pero cuando uno, aleluya, declara la dependencia de Dios, aleluya, en la comunión con Él, uno sabe que Él tiene el caso en sus manos. Yo no sé cuál es tu situación, cómo llegaste, no sé lo que estás pasando, pero Dios lo sabe. Mire, tercero, marqué 3 nomás. Llevar a cabo su plan de redención y restauración. Dios nos quiere salvar, principal propósito, por el cual Cristo vino a este mundo para darnos la salvación. Pero también Dios quiere restaurarte. En esta hora Dios quiere restaurarte. Yo no sé cuántas luchas, cuántas dificultades has pasado, pero Dios en esta tarde quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu altar, aleluya. Que puedas confiar que Dios tiene un propósito. Mire, esto se manifiesta en sentido general, como también en propósito específico. Muchas veces según la circunstancia, según la situación, según la, aleluya, la persona, Dios cumple el propósito, Dios hace obra, Dios se manifiesta, Dios se glorifica, Dios se da a conocer a través de una enfermedad, a través de una situación, a través, aleluya, de algo que el hombre y la mujer pasa, Dios se glorifica, Dios se manifiesta, Dios cumple el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Propósito específico para cada persona. Aleluya. Y lo demanda vivir, aleluya, a una vida significativa, en conexión con el Eterno y a su propósito. Primeramente, para predicar, ¿cierto?
con testimonio. Por eso Dios se glorifica, Dios se manifiesta. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un Dios, aleluya, que quizás no hemos visto? Pero le creemos porque Él se ha manifestado. Asimismo como se le manifestó a este hombre, aleluya, que iba camino a Damasco, a Pablo. Pero cuando vino el resplandor, cuando se le presentó a este hombre, su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Yo creo que a usted le pasó lo mismo. Cuando vino la presencia de Dios, algo sucedió en tu corazón, algo sucedió en tu mente. Y si no ha sucedido, provoca en esta hora. Dile, Señor, yo quiero cumplir tu propósito. ¿Para qué usted me ha traído? Aleluya. ¿Para qué usted me está llamando, Señor? Pero lo importante es dejarse llevar. Pablo, aleluya, tenía testimonio de que Dios había tratado con él. Gálatas, mire, rápidamente. En el libro de Gálatas, si me puede ayudar algún hermano. Capítulo 1. Versículos 11 y 12. Permiso, mi hermano. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta lo que hablaba Pablo? Aleluya, que él tenía, aleluya, la claridad, que no lo había llamado el hombre, que lo que le había sucedido era algo sobrenatural, algo que él no lo explicaba, pero cuando fue comprendiendo, a medida que Dios fue tratando con su vida. Por eso, hermano mío, si hoy no estás comprendiendo lo que estás viviendo, deja que Dios siga tratando. Siga, aleluya, estando dispuesto, Señor. Quizá, aleluya, ha sido fuerte la tormenta. Estos hombres iban en un barco, aleluya. Aleluya, se veía toda esperanza perdida. Dice la palabra que ellos habían perdido toda esperanza de vida. Aleluya, se veían como que la tormenta, aleluya, iba a acabar con ellos. Pero aleluya, este hombre se había olvidado que aquel que lo había seleccionado, aquel que lo había escogido, aleluya, en grande, es poderoso, el temible, aleluya, él no pierde batalla, aleluya, el arquitecto de este mundo, el arquitecto de tu vida, el cual está trabajando con tu corazón, aleluya. Habían perdido toda esperanza de vida a estos hombres. Pero aleluya, le costó llegar a ese nivel de comprender que Dios se le había manifestado. Aleluya, que lo que él predicaba no era algo que el hombre le había transmitido, sino era la presencia del Espíritu Santo, el que le hacía hablar, le hacía declarar cosas maravillosas, cosas, aleluya, que cuando entran al corazón tienen que provocar algo. Por eso, hermano, si la palabra no provoca algo en tu vida, es porque estás endureciendo el corazón ante Dios, aleluya. Porque, hermanos míos, al faraón, ¿cuántas veces le advirtieron? ¿Cuántas plagas fueron? ¿Ah? ¿7 plagas? ¿Seguro? 10 plagas, hermano mío. 10 plagas, 10 advertencias. 10 advertencias que Dios le dio. Pero él, aleluya, tan necio como se consideraba superior. ¿Cómo va a venir uno más grande que yo? Porque ellos se creían dioses. ¿Cómo va a venir uno a desafiarme? Y Dios 10 veces, aleluya, le advirtió. Pero la última fue la que derramó el vaso. Porque, aleluya, muchas veces así Dios quiere tratar con nuestras vidas. Se acerca 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿sabe qué? Cuando se acercó la última vez, el faraón se quebrantó, porque le tocó lo más que le dolía. Le tocó lo que más él, aleluya, amaba, que era su descendencia. Por eso, hermano mío, si Dios ha tratado con tu vida,
vida. Hace tanto tiempo que Dios ha querido tratar con nuestras vidas. No los pongamos como el faraón. No endurezcamos nuestro corazón. No esperemos que lleguen las pruebas más fuertes, que lleguen los vientos más fuertes, porque muchas veces cuando no queremos entender, Dios permite el viento para poder mostrar el buen propósito que Dios tiene. Mire, volvemos al texto principal, amén. Versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto en tener buen ánimo. ¿Cuántos se animan en este día? ¿Cuántos le cobran ánimo en este día para seguir avanzando, seguir confiando en este Dios? ¡Aleluya! Pues no habrá ninguna pérdida de vida de entre vosotros, sino solamente la nave. Yo no sé lo que has perdido, quizá algo material, porque Dios no ha permitido, aleluya, aún. Dios, aleluya, aún no ha querido meter la mano más fuerte, no ha querido apretarte fuertemente. Quizá, aleluya, ha decaído tu economía, quizá algo está sucediendo en tu hogar, pero eso no es motivo para que tú levantes las manos al cielo, porque más grande el propósito, Dios más grande que la prueba, aleluya. ¿Por qué? Porque Él juntamente con la prueba te tiene la salida. Tú puedes ver las puertas cerradas, pero Dios tiene una puerta abierta para tu vida. Dios tiene una puerta abierta para ese problema. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido que todos, aleluya, los que navegan contigo, aleluya. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos confían en este Dios maravilloso? Cuesta muchas veces la tempestad. Hay que estar en los pantalones del hermano, eso sí. Hay que estar en los zapatos del otro, ¿cierto? Pero yo creo que más de uno de los que estamos aquí hemos sido probados delante del Señor. Hemos sido probados. Pero ¿sabe para qué? Para que Dios pueda demostrar que el Dios que le servimos es real. Aleluya, que hemos sido probados quizás fuertemente, pero Dios nos ha sacado en victoria. Y no creo que una sola vez, sino 1, 2, 3, 4, que faltarían días para enumerar las victorias que Dios nos ha dado. Ya si los ponemos reclamones, no, pero esta última no me ha dado la victoria. Siga confiando en Dios. Siga confiando en Dios. Dios trató con Pablo y declaró que era necesario que entráramos en el reino de los cielos, aleluya, a base de muchas aflicciones, ¿cierto? ¿Se da cuenta que no es fácil? Si le dijeron: ven al evangelio que va a ser todo bonito, te subí a este barco y te dejáis llevar. No es así, po. Dios tiene que procesarnos. Dios tiene que tratar con nuestros corazones. Dios tiene que tratar, aleluya. ¿Para qué? Para que los hombres allá afuera vean vuestras buenas obras y vuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Porque aquí la honra y la gloria es para Dios. Si Dios ha tratado, si Dios nos ha salido al camino, es para que vayamos y glorifiquemos a Dios allá afuera. Y los de afuera sepan que para ellos también hay una oportunidad. Que para ellos también hay un propósito. Mire, hay una palabra, aleluya, el cual me encanta. Porque muchas veces nos gozamos en las bendiciones, que rico, ¿cierto? Porque Dios le declaraba a Abraham, ¿cierto? Le declaró una palabra, una promesa: vete de tu parentela a la tierra que te mostraré, ¿cierto? Y después le declaraba que lo iba a bendecir. Imagínense, este hombre se tomó de la palabra y no viendo, aleluya, quizás cumplida después de muchos años, aleluya, se vino a cumplir esa palabra y ni siquiera la vio él.
¿Cuántos dicen amén? Él no alcanzó a ver la bendición, pero Dios la cumplió. Pero él confió en esa palabra, la tomó, armó su bolso y salió emprendiendo, confiando que aquel que lo había hablado, aleluya, iba a cumplir lo que promete, porque más Dios había jurado, no pudiendo jurar por otro mayor, sino que por él mismo, dijo en sí mismo, él juró que le iba a cumplir la bendición que él le había prometido. Y hay una palabra la cual me encanta, que está en el libro de Proverbios, se la voy a leer rápidamente, capítulo 27, versículo 7, ponga atención y dice así en el nombre de Jesús: el hombre saciado desprecia el panal de miel. Pero mire, pero al hambriento, ¿cuánto hambriento hay aquí? ¿Cuánto hay hambriento de su presencia? ¿Cuánto hay hambriento que Dios pueda tratar con su vida? Mira, dice, pero al hambriento, todo, mire, todo lo amargo es dulce. Yo no sé cuál es la situación, yo no sé cuál es el problema, aleluya, pero gózate, gózate, porque tu Dios es más grande. Achicamos a este Dios tanto, hermano mío, teniendo un Dios tan grande, dueño del oro, de la plata. Si es por plata, sigue confiando. Por ahí vendrá esa bendición. Si es por alimento y no puedes trabajar, porque si puedes trabajar, trabaja. Dios te abrirá una puerta. O dile que te dé una idea para invertir. Pero Él lo hará, por hermano mío, porque Él te va a suplir toda necesidad. Porque aleluya, lo dice la palabra, no sea que si me dais poco, tenga que hurtar y tu nombre sea blasfemado. ¿Cierto? Por eso dame lo suficiente, dame lo necesario. No me des mucho para no negarte tampoco, porque cuando Dios muchas veces nos da, nos olvidamos. Como que ya Dios queda de lado. Como que ya no vamos al culto, no queremos, aleluya, ir a la casa del Señor. Pero cuando andábamos con los zapatos rotos, cuando había hambre, cuando escaseaban las cosas, como que sentíamos ir a pedirle a Dios, aleluya. Pero como que cuando Dios cumple, como que ya los ponemos más elegantes, ¿sí o no? Calvin Klein el terno. Es un decir, como que ya los ponemos sobrados. No olvidamos de lo que Dios ha hecho. Y si Dios aún no ha hecho en esta tarde, Dios quiere hacer con tu vida. Si Dios aún no ha tratado, en esta tarde Dios quiere tratar con tu vida. Dios cumple su propósito. El hombre saciado desprecia el panal de miel. Cuando estamos bendecidos, cuando ya estamos saciados, colmados en bendiciones, como que ya no queremos recibir la miel. Como que no queremos recibir la palabra, como que no queremos recibir la corrección. Ah, que viene esta a corregirme, si yo ya estoy bien, aleluya, me puedo por mí solo, puedo con mi fuerza, soy autosuficiente. Y como que los ponemos como el rey Usías. Como que ya los creemos poderosos. Los ponemos como Nabucodonosor, que Dios lo tomó. Dios lo tomó con un propósito a ese hombre. Para poder apretar al pueblo, para poder tomar los cautivos. Pero sabe que este hombre se engrandeció, dijo, mira la Babilonia, la que he construido. Y ahí Dios, ¿qué hizo? ¡Pum! Era ahí, como bestia de campo, comiendo ahí del pasto donde comen los animales, ahí estaba. Aleluya, lleno de lepra. Aleluya, ahí estaba el orgulloso, ahí estaba el vanaglorioso, ahí estaba el agrandado, el que no recibía consejo, ahí estaba. No lleguemos a ese caso, hermano mío. ¿Qué haríamos sin el Señor? Mire, para testimonio bíblico, hombres que fueron procesados. Anoté algunos. Todos fueron procesados, ¿cierto? Pero yo anoté algunos, aleluya. José, por ejemplo, Dios le bendiga, ¿cierto? Quizás muchos conocemos la historia de José. El menor, aleluya, de muchos hermanos, el cual tuvo este hombre Jacob. Hombre llamado, hombre de la promesa también, hombre que Dios trató con Jacob. Vio la presencia de Dios, luchó con la presencia del Señor. Y le nació este joven, un joven con propósito.
A eso es lo que estamos hablando, del propósito. Un joven con propósito. Y él tenía sueños, el cual se los contaba a su padre y a sus hermanos, y ellos se burlaban, pensaban que él se creía grande. Ni su padre le creyó. Cuando le contó el último sueño, dijo, ¿acaso vendremos tu madre y yo y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Pero él quedó pensando. Porque cuando Dios, aleluya, muestra algo es porque lo va a cumplirlo. Cuando Dios quiere hacer algo, lo va a cumplirlo. Y Dios tenía un propósito con este joven José. Y muchos sabemos la historia, que fue vendido por su hermano, aleluya, el cual Dios lo llevó, aleluya, aleluya, a los egipcios. Fue a parar donde los egipcios. Pero sabe que este hombre tenía temor de Dios. Este hombre tenía temor de Dios porque no se había olvidado que aquel Dios que el cual él, aleluya, le creía, el cual le mostraba, el cual su padre le enseñaba, ese Dios, aleluya, estaba con él. José salió con Dios. A pesar de ser vendido, estar en una cisterna por su hermano, él fue a parar allá a Egipto. Fue a servir a Potifar. Y en el temor del Señor no quiso tocar a la mujer de Potifar. A causa de eso fue a parar a la cárcel. A causa de eso Dios lo fue procesando. Estuvo en la cárcel. Aleluya, mire el hombre con propósito. Dios lo estaba procesando. Dios quería tratar con él, aleluya, para que él entendiera que Dios tenía un propósito con José. Pero mire el desenlace el que me interesa. Cuando, aleluya, José comprende el propósito que Dios tenía para con su vida. Mire, leamos en Génesis. Génesis capítulo 45 rápidamente, amén. Porque muchas veces no entendemos las circunstancias. No entendemos, aleluya, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero ¿sabe qué hermoso cuando Dios, aleluya, nos muestra el propósito? Cuando Dios nos hace comprender el propósito de la prueba, de la dificultad. Es cuando Dios quiere moldear el carácter. Dios quiere moldear el corazón. Dios quiere muchas veces que confiemos más en Dios. Mire José, vendido, despreciado. Fue a la cárcel. Pero ahí Dios trató con su vida. Después Dios lo honró y lo puso en el lugar que Dios quería que estuviera. Mire. Aleluya, Génesis capítulo 45. Del versículo 5 en adelante. Es cuando José se le da a conocer a su hermano. Cuando, aleluya, pasó lo que Dios le había mostrado, los sueños de hambre y de abundancia. Estaban en los tiempos de abundancia. Se acercaban los tiempos de hambre. Y mire lo que aconteció, mire, aleluya, en el versículo 5 dice así en el nombre de Jesús. Mira, ahí estaba José hablándole a su hermano y les dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se da cuenta? Si Dios te tomó es por algo. Tú no te vayas a ir vacío de este lugar. Tenés que llevarte una bendición para tu hogar. Pero no solamente la material, la espiritual, la que llena, la que transforma. Mire. Porque para preservación de vida me envió delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Mire lo que declaraba, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. ¿Qué Él lo está haciendo con usted? Si Dios está tratando con tu vida, es Dios. Deja que Dios trate. Puede ser fuerte el proceso, pero deja que Dios trate. Algo tiene que hacer Dios. Hermano, no es en vano. Mire, no me enviaste vosotros acá, sino Dios,
que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? Un llamado con proceso, pero con un propósito. Duro quizá el propósito. Quizá ha sido duro tu caminar. Ha sido arduo el trabajo. Quizá aún no has visto la respuesta. Pero sigue confiando en Dios. Cuesta, ¿cierto? Cuesta. ¿O no cuesta? Respóndame, cuesta confiar en Dios, ¿cierto? Es difícil porque muchas veces la tempestad como que, aleluya, no los permite ver. Y estamos ahí como los discípulos en la barca. Como que la tempestad es fuerte y no los permite ver, aleluya. Que más allá viene el maestro caminando sobre las aguas, sobre el problema, sobre la dificultad. Para rescatarlo en el momento preciso. Porque a Pedro lo rescató en el momento preciso. Cuando ya se estaba ahogando. Muchas veces hemos estado ahí, ahogándolo en el problema, en la dificultad. Pero Dios tiene las manos alzadas para calmar la tempestad, para tomarte de sus manos y levantarte y sacarte de la situación que estás viviendo. Aleluya. Mire, otro testimonio con propósito, Pedro. Pero yo recargaba también, aleluya, el testimonio de unos varones. Ananías, Misael y Azarías, también conocido como Sadrat, Mesat y Abednego, ¿cierto? Eran 3 de 4 jóvenes que fueron tomados en los tiempos de Babilonia. Hombre, aleluya, que no eran cualquier joven, eran directamente de los príncipes. ¿Cuántos son príncipes aquí? ¿Cuántos son príncipes sabiendo que tenemos un rey grande? Por eso Dios te tomó. Dios nos tomó para marcar una diferencia. Dios tomó a estos jóvenes. Dios nos trajo. Estaba Daniel incluso con ellos. Aleluya. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Para glorificarse fueron metidos al horno de fuego. Daniel capítulo 3, versículo 19 al 23, de ahí habla. Ahí testifican cuando estos jóvenes, aleluya, aleluya, porque siempre están los opositores. Siempre están los que no quieren que tú adores a Dios. Aleluya, y habían hombres que eran opositores y no querían que estos hombres adoraran al Dios que ellos servían. Aleluya. Y eso que habían demostrado que el Dios que tenían era real. No se habían contaminado con la comida del rey. Aleluya. Pero estos hombres así, aleluya, siempre el enemigo va a querer hacerte la guerra. El enemigo siempre va a querer hacerte la guerra, no va a querer que tú adores. Por eso, hermano mío, el aleluya, aún en la peor situación, aún en tu peor tempestad, aún en tu peor dificultad, Dios tiene que cumplir el propósito en tu vida. Estos hombres por adorar a Dios fueron echados al horno. Aleluya, y el hombre le ardió la ira, que dijo calentar el horno 7 veces más. Pero aún Dios los sacó en victoria. Aún así Dios se glorificó y así se promulgó un edicto que a ese Dios que ellos adoraban, aleluya, muchos tenían que seguirlo también. Que se pusiera un edicto, que los dejaran a ellos adorar a su Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Y asimismo Daniel, aleluya, cuando fue echado al foso de los leones. Yo no sé cuál ha sido tu dificultad. Yo no sé si has caído al foso, si te han echado al horno, no sé si fuiste vendido en la cisterna, si estás en una cárcel, aleluya, pero en esa cárcel Dios te va a sacar, Dios va a cumplir el propósito en tu vida, aleluya. ¿Sabe que estos hombres marcaban la diferencia? Mire, vamos a leerlo rápidamente en Daniel. Ellos eran diferentes. ¿Cuántos son diferentes? ¿Cuántos tienen algo especial? No se menosprecie. No se menosprecie, hermano. Usted es especial para Dios. Libro de Daniel, mire. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor.
Mire, dice que estos jóvenes, aleluya, el rey, aleluya, vio tanta sabiduría en ellos que no había nadie como ellos en todo su reinado. Y este hombre reconoció, aleluya, que ellos marcaban una diferencia. No sé cuántos quieren marcar la diferencia. ¿Cuántos quieren marcar una diferencia? Mire, capítulo 1, versículo 20, si alguien lo puede leer. Gloria a Dios. Amén. 1:20. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Eran 10 veces mejores. ¿Cuántos quieren ser mejor para Cristo? Esto no es para vanagloria. Si todos somos rescatados y redimidos por la sangre del Cordero, esto es querer ser mejor para el Señor. Aleluya. Porque tenemos gratitud, porque caminamos con gratitud, sabiendo el que los llamó es fiel, es verdadero. Mire, fueron hallados 10 veces más sabios que todos los hombres de ese tiempo en Babilonia. ¿Cuántos quieren marcar diferencia? ¿Cuántos quieren marcar diferencia? Por eso, hermanos míos, déjate moldear por Dios. Déjate moldear por la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos se dejan moldear? Uy, qué pesado el predicador. Repite a cada rato lo mismo. Para mí no es molesto, dijo Pablo, el ser repetitivo. Para mí no es molesto el volver a escribir las cosas. ¿Sabe por qué? Porque la repetición es la madre de la memorización. Esto es para que usted se lo grabe en la tabla de su corazón y pueda entender que este Dios es real, que este Dios es verdadero, que este Dios cuando dice lo cumple. Dios estaba con estos hombres, Dios caminaba con estos hombres, Dios procesaba a estos hombres. Dios procesó a Pablo. Dios lo procesó. Ahí en la circunstancia, en la tempestad, Dios tuvo que aparecérsele para poder confirmar. Por eso Dios ha traído una palabra, así como se le apareció a Pablo, para decirle que Dios estaba con él, que él tenía que cumplir el propósito, el cual Dios le había declarado. ¿Quiere cumplir el propósito que Dios lo tomó? ¿Quiere llevar salvación para su hogar? ¿Quiere tomarse del créelo tú y toda tu casa será salva? Por eso tómese, anímese. Como, aleluya, Pablo animaba a estos hombres. Eran como 250 y algo que estaban ahí en ese barco. Imagínense cuántas almas se podían haber perdido. ¿Cuántos podríamos haber estado perdidos? ¿Cuántos podríamos haberlos perdido? Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía una palabra para declarar. Como que nos cuesta recibir. Como que nos cuesta recibir la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando usted se dispone, cuando usted es fiel a Dios, Dios cumple. Así le puedo nombrarle muchos testimonios que Dios trató con los hombres. Sansón, uno de ellos, el cual, aleluya, Dios lo tomó como juez. Dios lo tomó con un propósito. Quizá él no entendía el propósito. Aleluya, porque él contó, aleluya, el secreto que él tenía. Pero su fuerza no venía solamente del pelo, era del Dios que lo había escogido. Y él contó el secreto, que el pelo era su fuerza. Pero Dios quería que él tomara mujer de los filisteos. Para poder cumplir el propósito, tenía que vengarse Dios de ellos. ¿Cierto? Y él estando sin pelo, sin fuerza, de ahí Dios sacó fuerza de donde no había, tomó a Sansón, aleluya, y cumplió el propósito, aunque no tenga fuerza, no sé, pero le saca fuerza en esta hora del Espíritu Santo. Él quiere darte fuerza, quiere reanimarte para que sigas caminando, sigas peleando la buena batalla. Mire, vamos a leer y vamos a ir terminando. Fidelidad
confiando en el propósito. Números capítulo 14. Un hombre con propósito. Uno de muchos, le puedo decirle, de Génesis a Apocalipsis, hay hombres con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que aquí también hay hombres con propósito. Yo sé que también que aquí hay hombres y mujeres con propósito. Cuando digo aleluya, hombres, también digo mujeres. Números capítulo 14. Dios había mandado unos espías, ¿cierto? Para poder ver la tierra, espiarla. Pero aleluya, de los que fueron enviados, había uno que destacaba. ¿Cuántos destacan en este día? ¿Cuántos quieren destacar en este día? ¿Cuántos quieren destacar y decir, Señor, yo recibo tu palabra, aunque dura ha sido la prueba, la tempestad, pero yo sé que tú vas a cumplir el buen propósito? Aleluya. Mire, había uno que marcaba la diferencia. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Leamos, aleluya, versículo 24. Si me ayuda mi hermano, los lectores, amén. Números 14, 24. Amén. Dice así. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Aleluya, ¿se da cuenta? Uno de los que fueron enviados, aleluya, porque todos trajeron malas respuestas, no, aleluya, son muy grandes, no es difícil, aleluya, es imposible, aleluya, pero ellos habían olvidado que el más grande estaba con ellos, que el Dios poderoso, el cual lo había enviado a espiar las tierras, estaba con ellos, le iba a dar la victoria, sí o sí. Si Dios está con nosotros, la victoria está dada. Si Dios está con nosotros, la victoria está dada. No sé cuántos recibe su victoria a pesar del problema, de la lucha, de la dificultad. Pero tenemos un Dios poderoso. Tenía un espíritu diferente. Tenía un espíritu diferente. Por eso, aleluya, Dios le habló a Jeremías. Que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Tú tienes que ser diferente. Si Dios está tratando contigo, tú sé diferente. Tú marca diferencia. Tú, aleluya, déjate que Dios te moldee. Tú entrégate en el trabajo de Dios. Tú entrégate en las manos del alfarero. ¿Tienes sueño, mi anciano? ¿Terminamos hasta aquí? ¿Parámonos? Dejamos un poquito para otro día. Última y los vamos. Dios cumplirá su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios cumplirá su palabra. Dice así en el nombre de Jesús. Con esta terminamos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino, aleluya, que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe, aleluya. Dios cumple su palabra, Dios cumple su propósito. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla el propósito en su vida? ¿Cierto? Si mañana los prueba, vamos a estar con el mismo gozo, ¿no? Si mañana los bendice, los gozamos.
Y ahí cantamos el corito que canta el anciano. Yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Sábado también. Llega el domingo, me sigo gozando, porque tengo a Cristo en mi corazón. ¡Aleluya! Dios le bendiga, póngase en pie y glorifica a este Dios maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios le guarde, Dios le bendiga. Si siente arrodillarse ahí en su lugar, hágalo. Dispóngase en la mano del alfarero. Yo no le voy a pedir que usted pase hasta este lugar. Si siente pasar, hágalo. Pero Dios está ahí en su lugar. Dios está acá. Dios está ahí golpeando nuestro corazón. Aleluya. Para que Dios pueda, este alfarero precioso, moldear nuestras vidas. Para que Dios pueda cumplir el propósito. Dispongámoslo en las manos del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Voy a entregar este lugar con toda la gloria para el Señor. ¡Gloria a Dios! Démosle más gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para